Jehová mi pastor, nada me faltará. Tu mano me sostendrá, me guiará. En la oscuridad tu luz me alumbrará. Donde voy ahí está. Si me desvío él va por mí. Si me desvío él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío él va por mí. Si me desvío él va por mí. De las 99 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu mano me sostendrá, me guiará. Y en la oscuridad tu luz me alumbrará. Donde voy ahí está. Si me desvío el mapa. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Todos los que estamos aquí hoy sabemos para qué vino Cristo a la tierra. ¿Sí o no? ¿Sabes para qué vino Cristo a la tierra? ¿Sabes para qué Jesús nació? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús en esta tierra, en este planeta? ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo sabemos. Me imagino que todos lo sabemos. ¿Los niños lo saben? ¿Sí? Muy bien. Cristo vino para morir por nosotros, ¿sí? Para darnos el mayor regalo, que es el regalo de la salvación. Él vino a darnos la liberación, a liberarnos del yugo del pecado. Éramos esclavos del pecado por causa del primer hombre. Pero en su gran amor, el Señor, nuestro Dios, Padre Creador Todopoderoso, ideó el plan para nosotros a través de Él, haciéndose hombre como cada uno de nosotros y venir a esta tierra a dar su vida para que nosotros podamos ya no ser esclavos del pecado por causa de la herencia del pecado de Adán, sino que seamos libres y tengamos esa libertad para poder vivir en esta tierra también con esa misma libertad. Pero solo aquellos que creemos en Él, que creemos en el sacrificio de Jesús, que creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros sin Cristo estamos imposibilitados de salvarnos. Una persona sin Cristo no puede rescatarse a sí misma. Una persona sin Cristo es una persona torpe, es una persona necia, es una persona llena de maldad, de malicia. Si vos ves todos los días las noticias, cada día que vemos el noticiero, cada vez nos convencemos que el mundo está tan mal, está tan contaminado, está tan oscuro, que suceden cosas tan terribles y nos preguntamos cómo puede haber una persona que cometa tales atrocidades. Cada vez que encendemos y vemos el noticiero, nos encontramos con un desastre en esta tierra. Esas personas que cometen las cosas más terribles, las aberraciones más grandes, decimos, ¿qué les pasa? Algunos dicen, son enfermos, pero hay muchos casos donde vemos que personas normales de repente parece que se les peló un cable en la cabeza y cometen una barbaridad y decimos, ¿cómo pudo haberlo hecho? Vecinos que se preguntan, pero esa persona era una buena persona, parecía un buen padre, parecía un buen hijo, parecía un buen esposo, parecía un buen hermano, o esa mujer era así, era asá. ¿Qué pasó?
Por otro lado, otras personas opinan y dicen, seguramente le entró el diablo, por eso hizo eso. Pero la realidad es que el ser humano es capaz de cualquier acto vil. Cualquiera de nosotros podríamos cometer una locura en cualquier momento en esta tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano está contaminado, está lleno de maldad. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso es que Cristo vino, para sacarnos de todo eso. Porque el ser humano en esta tierra recibe constantes influencias espirituales. De hecho, nosotros mismos como cristianos que venimos a la iglesia, también podemos ser influenciados por el mal. Porque todavía vivimos en la carne, en nuestra carne. Y nuestra carne es débil. Por eso necesitamos a Cristo también. Sin Cristo estamos imposibilitados de salvarnos. Sin Cristo estamos imposibilitados de ser transformados en esas personas que Dios quiere que seamos de acuerdo a su plan original, de acuerdo a su diseño original. Porque el diseño original de Dios es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Él. ¿Y cómo es nuestro Dios? Es bueno, es fiel, es justo, es hermoso, es poderoso. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido creados para ser como la imagen de Él. Pero sin embargo, el pecado en la tierra nos alejó de esa posibilidad. Pero Cristo es la solución. Cristo vino a eso. Pero hermanos, ¿cuántas personas a veces se conforman a decir, sí, yo también creo en Jesús? Y listo. Pero el Señor quiere algo más de nosotros. Por eso es que acá en la palabra de Dios, en donde te dice que marques, en Mateo 16, 24, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué palabra tan poderosa y qué palabra tan fuerte y qué palabra que muchas veces no se comprende. Pero el Señor está aquí para ayudarnos a comprender, amén. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para guiarnos a comprender esas palabras de Jesús, así como luego los discípulos de Jesús también lo pudieron comprender. Nosotros sin Cristo estamos imposibilitados de ser salvos y de ser buenos, porque no hay bueno ni aún uno, dice la Escritura. Jesús nos ofrece la salvación como un regalo gratuito. No tenemos que hacer nada para alcanzarla. Pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos simplemente con decir, ya Cristo murió en la cruz, Él hizo todo el sacrificio y ahora no tengo que hacer nada. Entonces tengo que vivir mi vida a mi manera, porque total ya soy salvo. Entonces yo no necesito nada más porque ya Cristo me regaló la salvación. Y ahí es donde viene el engaño del enemigo otra vez a influenciar nuestras mentes, a influenciar la mente de aquellos que un día le dijeron al Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Influencia las mentes de esas personas, haciéndoles creer en ese juego de palabras, yo recibo la salvación en forma gratuita, por lo tanto no la puedo perder. No tengo que hacer nada porque Él me la regaló. Y es verdad, porque nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es por mérito personal, no es por mérito propio que somos salvos, sino por Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solamente con eso. El Señor va mucho más profundo y va mucho más allá. Por eso es que Él le dice exactamente esto a los discípulos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Iglesia, sin cruz
no hay victoria. Cristo tuvo que ir a la cruz para llegar a la posición que hoy tiene, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere ir más profundo para nosotros, en nuestra vida. Él nos invita a algo más allá. Él nos da el regalo de la salvación, pero Él nos dice claramente: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres venir en pos de mí? Entonces necesitas tomar la cruz y seguirme. Y yo podría pensar y decir, pero es difícil llevar la cruz. ¿Por qué el Señor me pide sacrificios? Si Él ya hizo el sacrificio, ¿por qué tiene que pedirme sacrificios si Él ya lo hizo para mí? Si yo no necesito hacer nada para ser salvo. Pero el Señor quiere transformar nuestra vida. El Señor no quiere solamente darnos el regalo de la salvación para el día en que Él nos lleve a su reino y tengamos la vida eterna. Él quiere que nosotros también en esta tierra vivamos vidas verdaderamente en libertad. Para eso vino Cristo. Y para poder vivir esa vida en libertad es necesario llevar la cruz, aunque parezca irónico o pareciera un juego de palabras. Para poder tener libertad en esta tierra, esa libertad del pecado, esa libertad del enemigo, esa libertad de las influencias espirituales, necesitamos tomar la cruz. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque el Señor no nos pide que hagamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, pero Él nos pide que carguemos esa cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, porque Él quiere una vida transformada. Un cristiano que solo dice: yo tengo a Cristo en mi corazón, me voy a ir al reino de los cielos cuando me muera y listo, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer buenas obras, no tengo que cambiar como soy, no tengo que cambiar. Puedo seguir en mi vida de la misma manera que siempre porque Cristo me dio libertad. Pero recuerda que Cristo no quiere que vivamos en libertinaje. Él nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Antes de Cristo estábamos esclavos del pecado, porque el enemigo, influenciándonos, hacía que a través de nuestra carne cayéramos en delitos y pecados continuamente. Nuestra vida estaba totalmente contaminada. Pero Cristo justamente vino a darnos esa libertad para que, negándonos a nosotros mismos, Él habitara dentro de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, y a través de Él obtengamos la fortaleza, la victoria para vencer el pecado en nuestra carne. Sin cruz no hay victoria. Un cristiano que dice que es salvo, pero que no practica la verdad, entonces, ¿cómo es? ¿Será que es salvo? ¿Será que entendió el sacrificio de Jesús? ¿Será que entendió que tiene que negarse a sí mismo para que su vida pueda ser transformada por el Espíritu Santo? Por algo Él le dijo eso a sus discípulos. Sabía todo lo que los discípulos iban a tener que enfrentar para llevar el mensaje de salvación. Ellos eran encargados de llevar este mensaje, de dispersar el mensaje de salvación. Y para eso era necesario que se nieguen a sí mismos. Y hoy en día nosotros, como hijos de Dios que somos y que estamos congregados, también necesitamos dispersar el mensaje de salvación. Y para poder dispersar ese mensaje, para poder expandir ese mensaje, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no estamos permitiendo que Cristo viva en nosotros. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas 2:20? ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo? Ya no vivo yo. A ver quién se lo sabe de memoria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, el cual me amó
el cual se ofreció, el cual se dio todo completo a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió que no solamente tenía que decir, sí, creo en Jesús, sino que él dejó que Jesús verdaderamente entrara en su corazón, transformara su vida completamente, transformara su ser interior para llegar a la posición de decir y con la convicción total en su corazón de que Cristo verdaderamente estaba en él, para poder decir, ya no vivo yo, ya me niego a mí mismo. El apóstol Pablo se negó a sí mismo. Negarse a sí mismo es que ya debemos morir a nosotros y dejar que Jesús crezca en nosotros. Morimos cada día un poquito más cuando cedemos nuestra voluntad a Dios. El problema de nosotros los humanos es que cuesta ceder la voluntad. El problema de nosotros los seres humanos es que nos cuesta darle la razón a Dios. Nos cuesta darle la razón a otro. Entonces, no queremos negarnos a nosotros mismos. No queremos dejar de hacer aquello que el Señor nos dice, no lo hagas. No queremos hacer aquello que Dios nos dice, hazlo. ¿Por qué? Porque todavía no hay una transformación en nosotros. Porque todavía no hay una negación de nuestro yo. Nuestra voluntad rendida a Cristo solamente se produce en el momento que nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos, como lo tuvo que hacer el apóstol Pablo. Y él pasó por tantas cosas, por hambre, por frío, por desnudez, por cárceles, por azotes, por naufragios, por un montón de cosas, por humillaciones, por golpizas, por un montón de situaciones. Y el Señor quizás en esta época, en este tiempo, acá en las termas de Río Hondo, no te estás pidiendo que pases por todo eso. ¿Cómo será de misericordioso Dios? Pero negarse a nosotros mismos, que yo me niegue a mí misma, no significa que yo deje de ser feliz. Que Cristo esté en mí, que Cristo esté en vos verdaderamente y que vos te niegues a vos mismo, no significa que a partir de que Cristo entró en tu corazón y vos dijiste, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ahora te vestís con una túnica larga, toda de negro, toda ahí sin peinarte, con algo en la cabeza, cubriéndote completamente, haciendo rituales religiosos. El Señor no nos pide eso. El Señor no nos pide una falsa apariencia de piedad. El Señor no nos pide religiosidad. El Señor no nos pide ese tipo de cosas. Él lo único que nos pide es que nos neguemos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos cuesta entregarle al Señor. ¿Qué es lo que nos cuesta entregarle al Señor? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, le estamos diciendo, Señor, yo ya no me pertenezco a mí misma. Yo te pertenezco a vos. Por lo tanto, me muevo conforme a tu voluntad y no a la mía. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Señor cuando vamos entendiendo que debemos negarnos a nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer, Señor, ahora que estás en mí? Ahora que creo en ti, ahora que entiendo que vos me regalaste la salvación, ¿qué debo hacer, Señor? Ya no me muevo pensando en qué es todo lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Y en eso Dios nos da una libertad para vivir, para disfrutar de la vida, para disfrutar de las cosas que hay también en la tierra, para disfrutar bien como corresponde
Porque el Señor no nos viene a esclavizar. Hay muchas personas dentro de las iglesias que piensan que venir a la iglesia o ser cristiano tiene que ver con esclavizarse a una religión, donde se sienten atados a la vez y no pueden disfrutar y no tienen el gozo de la salvación. Entonces vemos cristianos amargados. ¿Por qué? Porque son cristianos religiosos que se están fijando en la forma de vestir, en la forma de cómo comen los demás, que a dónde van, a dónde no van, que si se pintaron el pelo o no se pintaron el pelo, si se pintaron la boca o no se pintaron la boca las mujeres, si me pinté las uñas o no me pinté las uñas, si me compré un zapato nuevo y en una semana me compré otro zapato nuevo. Eso no es ser cristiano. Eso no es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es que uno disfrute de la libertad que Cristo nos ha dado. El Señor nos ha dado también cosas en la tierra de las que podemos disfrutar. Podemos disfrutar un almuerzo, podemos disfrutar una comida rica, podemos disfrutar con nuestra familia, podemos disfrutar de una fiesta en familia. Lo que el Señor no quiere es que nosotros nos esclavicemos al pecado. El Señor no quiere que seamos esclavos otra vez de lo que es pecado. Entonces el pueblo de Dios, el cristiano hoy, tiene que empezar a entender qué es pecado y qué no es pecado, porque hay mucho malentendimiento de lo que es pecado y de lo que no es pecado. El pueblo de Dios tiene que volver a analizar la vida que está llevando, porque por un lado nos hacemos religiosos, que cuestionamos la forma de vestir de otro, pero no estamos abandonando esos pecados que están ahí ocultos. No estamos abandonando el orgullo, no estamos abandonando la envidia, no estamos abandonando el egoísmo, no estamos abandonando toda la falsedad, la hipocresía, no estamos abandonando el chisme, no estamos abandonando los malos pensamientos. Hay que ir hacia adentro y empezar a mirar qué hay dentro nuestro. ¿Soy libre verdaderamente? ¿He rendido mi voluntad al Señor? ¿Me niego a mí mismo cada día y tomo la cruz del Señor y le sigo? Porque el Señor es claro. Si yo quiero ir en pos de Él, tengo que tomar la cruz y negarme a mí misma para poder continuar la marcha. Porque si no, el Señor no me acepta. Él también tiene normas. Él también tiene puntos de los cuales nos exige que debemos cumplir. Por eso lo dice. Si no, no lo diría. No diría como ese personaje de la televisión que dice, síganme los buenos. Y listo. Jesús no dijo eso. Dice, el que quiera venir en pos de mí. En pos de mí, tiene que negarse, tiene que tomar la cruz y negarse para que pueda entender también, como el apóstol Pablo lo entendió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros obtenemos del Señor esa verdadera libertad nos va a dar una vida en paz. Si nosotros vivimos una vida en donde no tenemos paz, entonces tenemos que analizar en nuestro interior, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo paz? Si se supone que Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que me roba la paz? Si algo me roba la paz, tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a Cristo. Tengo que invitar a Cristo de nuevo a mi corazón. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que empezar a mirarme y decir, esto todavía me falta por entregarle al Señor. Porque si hay algo que me está robando la paz, es porque Cristo no está en mí. Eso lo tenemos que analizar, hermanos.
porque el enemigo también quiere robarnos la paz. Pero si Cristo vive en nosotros, nada te podrá robar la paz, porque Cristo obtuvo la victoria. Él obtuvo la victoria, Él obtuvo el triunfo y por lo tanto Él nos ha dado la victoria a nosotros, porque Cristo está en nosotros. Pero tenemos que asegurarnos que Él esté. Tenemos que asegurarnos de que nos negamos a nosotros mismos. ¿Nuestra vida está siendo transformada por el Espíritu Santo o todavía no estamos siendo transformados? Porque si no estamos siendo transformados es porque todavía no estamos negándonos a nosotros mismos. Y el Señor nos pide eso. No lo pidió cualquiera, lo pidió Él. Cuando Él sufrió en la cruz, Él nos quitó el peso, el peor peso, porque Él sufrió y ni siquiera nos imaginamos todo lo que Él sufrió. Si nosotros pudiéramos leer de acuerdo a los relatos históricos que hay de cómo morían los ladrones en esa época, en el pueblo judío, cómo se los crucificaba, las cosas que le hacían a los ladrones. No sé si podríamos soportar leer algo así o ver algo así, pero Jesús padeció todo eso. Jesús no padeció solamente unos simples latigazos. Él se expuso a dolores terribles en su cuerpo y lo hizo por amor a nosotros. Entonces Él no nos está pidiendo que nosotros suframos en nuestra carne todo el dolor que Él tuvo que cargar siendo inocente. Pero Él nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos. Y si nosotros no queremos abandonar el orgullo, si nosotros no queremos abandonar el egoísmo, si nosotros no queremos abandonar las malas conductas, las malas costumbres, si no queremos abandonar las malas palabras, los insultos, los agravios, si no queremos abandonar la falta de perdón, el rencor, si no queremos abandonar la hipocresía, si no queremos abandonar toda clase de maldades que todavía cargamos porque estamos en la carne y no vamos rindiendo día a día, cada día un poco más al Señor para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, es porque nos estamos conformando, es porque nos hemos dejado engañar por el enemigo que nos dice: no necesitas cambiar, estás perfecta como estás. Como cuando hace muchos años atrás yo decía: yo no necesito cambiar nada. Yo creo que lo único que me falta cambiar a mí, le decía a mi esposo, lo único que me falta cambiar a mí es el que a veces me enojo un poco, que soy enojona. Es lo único que me falta cambiar. Pero yo creo que todavía no cambio, porque si yo cambiara eso ya estaría en el cielo. Qué ridiculez, ¿no? Cuando me faltaban cambiar un montón de cosas. Pero era cristiana, venía a la iglesia, no faltaba nunca. Hay muchas cosas que nosotros día a día tenemos que ir rindiéndolas al Señor. Y esas cosas que vamos rindiéndoselas al Señor son las que hace que nosotros podamos decir: sí, estoy negándome a mí mismo. Estoy negándome a mí mismo. Estoy tomando la cruz. Esto me cuesta. Pero yo lo estoy haciendo porque entiendo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y Él me quiere ver transformada, quiere ver una persona diferente, porque Él necesita que yo sea diferente para poder proclamar su nombre, proclamar su mensaje, proclamar la palabra, para poder reflejar su presencia. Porque si no, ¿cómo le reflejamos a Él? Si seguimos con un montón de cosas de nuestra propia naturaleza pecadora, necesitamos una transformación. Y para esa transformación necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay victoria. Sin cruz no hay victoria. Cristo tuvo que ir hasta lo último. Tuvo que ir a la cruz para poder recibir esa victoria y darla a nosotros, su iglesia. Nosotros, hermanos, no podemos abandonar un pecado por nosotros mismos,
Por eso es que hay mucha gente que no puede dejar ciertos vicios o no puede abandonar ciertas prácticas, ciertas conductas pecaminosas. ¿Saben por qué no pueden abandonar? Y muchos sufren por esa causa. Y sufren porque dicen, pero ¿cómo puede ser si yo le pido y le pido a Dios y no cambio? Y no puedo vencer con esto. ¿Saben por qué? Porque esas personas, esos cristianos, quieren cambiar, quieren ser transformados a través de su propia fuerza. Y nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Por eso es que el Señor dice que debemos tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Porque necesitamos que Cristo esté verdaderamente dentro de nosotros. Necesitamos que Cristo verdaderamente tenga el control de nuestra vida. Necesitamos que Cristo tenga el control absoluto de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Que Él tenga el control, no que nosotros tengamos el control. Porque nosotros, como defecto de ser humano que tenemos, es que siempre queremos tener el control. Siempre queremos tener el control de todas las cosas. Y hay personas que queremos tener más todavía el control que otras, por nuestra propia naturaleza. Entonces, cuando nosotros queremos tener el control y vemos que no resulta, es porque no podemos. Es porque es ahí donde nosotros tenemos que tomar la cruz, negarnos y decir, no, verdaderamente no puedo con esto. Es Él que lo tiene que hacer. Pero para eso Él tiene que estar dentro tuyo. Para eso vos le tienes que dar lugar a la presencia del Señor. Y no le podés dar lugar a la presencia del Señor si no estás continuamente en comunión con Él. No le podés dar lugar a Él si vos no te empapas de Él. Si vos no lo buscas a Él. Por eso es que Él dice, el que quieras seguirme, el que quiera venir en pos de mí, para poder encontrarme va a tener que hacer esto, rendirse a mí, rendirse. Y hay muchos cristianos dentro de las iglesias que todavía no han aprendido a rendirse al Señor. Rendirnos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo que vivo aquí, lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta tierra, lo que vivo como mortal, tengo que vivirlo en Cristo. No puedo decir, yo recibí el regalo de la salvación y cuando me muera me voy al cielo. Pero acá sigo haciendo todo lo que yo quiero. Porque eso es erróneo. Eso es una doctrina falsa. Es una doctrina errada. Es una enseñanza diabólica. El Señor nos ha dado libertad para que disfrutemos de todo lo que Él ha creado en esta tierra, para que nos movamos con libertad, pero dándole la gloria a Él en cada situación que nosotros vivimos. Por eso que cada cosa que nosotros hagamos, tenemos que meditarla y pensar, ¿esto glorifica al Señor? ¿Esto que quiero hacer le da la gloria a Cristo? ¿O a quién estoy glorificando? Si yo me rindo verdaderamente al Señor, le voy a dar la gloria a Él. Él no me pide sacrificios, porque Él ya los hizo. Pero sí Él nos pide una conducta que le glorifique a Él. Una vida que le glorifique a Él. El fracaso de muchas personas, que lamentablemente es fracaso, que vienen a las iglesias, tienen ese fracaso porque no permiten que Cristo verdaderamente tome el control de sus vidas. Si nosotros le dejamos el control a Jesús, ¿no les parece que vamos a poder salir victoriosos? Claro que sí. Porque ahí sí vamos a poder vencer la debilidad. Ahí sí vamos a poder vencer el pecado. Ahí sí vamos a poder vencer todo aquello que nos separa de la luz, que nos separa de la presencia del Señor. También muchos dicen, y bueno, lo que pasa es que las iglesias están llenas de cristianos carnales. Hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales.
Entonces los pastores decimos, y bueno, hay cristianos carnales, ¿qué le vamos a hacer? Hay un grupo que son carnales y hay un grupo que son espirituales. Y nos conformamos con eso. Y listo. Y aceptamos como una normalidad. Claro que hay cristianos carnales en las iglesias, pero en algún momento esos cristianos carnales tienen que entender y tienen que aprender a rendir su vida verdaderamente al Señor, para que el Señor pueda transformarlos y comenzar a ser cristianos que puedan vivir para glorificar a Cristo, a Cristo, a Cristo. El problema de muchos es que no queremos dejar morir al viejo hombre. Parece que nos apegamos a la vieja naturaleza y no queremos que esa vieja naturaleza muera en nosotros. Queremos dejar un poquito de nosotros, de ahí, de nuestra vieja naturaleza. Pero nuestra vieja naturaleza nos lleva por mal camino. Por eso es que tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que rendir nuestra vida verdaderamente al Señor. ¿Se dan cuenta que es solo una cuestión de voluntad? Es una cuestión de decisión, de decidir rendirnos verdaderamente al Señor. Hermanos, que en este día en el que celebramos día de resurrección, que podamos tomar verdaderamente la decisión de que Cristo gobierne verdaderamente nuestra vida. Que Él gobierne nuestro corazón, que Él gobierne nuestra casa, que Él gobierne nuestra mente, que Él gobierne nuestro cuerpo, que Él gobierne nuestros hábitos, que Él gobierne nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, que Él gobierne nuestras decisiones, que Él gobierne nuestras finanzas, que Él gobierne todo lo que nosotros somos, porque todo lo que somos se lo debemos a Él. Y si nosotros queremos verdaderamente disfrutar de esa libertad total en Cristo Jesús, que Él la logró para nosotros con un sacrificio tan grande, si verdaderamente anhelamos esa libertad y no vivir esclavos de una debilidad, esclavos de un pecado, esclavos de un mal hábito, esclavos de algo que nos debilita espiritualmente, esclavos de algo que todavía te hace estar como un cristiano flojo, un cristiano inhabilitado incluso para servir a Dios. Hay muchos cristianos inhabilitados para servir. Hay muchos cristianos dentro del pueblo de Dios que quieren servirle a Dios, pero no pueden servirle porque están inhabilitados. Pero no somos los pastores los que los inhabilitamos. Lo que inhabilita a un cristiano para servir a Dios es su conducta, es su condición de vida en pecado. Y el Señor quiere que nos apartemos de eso para que podamos vivir libremente y podamos servirle al Señor. Son tiempos, como dije el viernes, donde hay mucha persecución, donde todavía nosotros no estamos enfrentando la persecución aquí, pero en otros lugares sí que está habiendo mucha persecución. ¿Cuánto necesita Dios que cada uno de nosotros tomemos las armas del Señor y comencemos a habilitar nuestra vida para que Él nos dé la autorización, la autoridad para poder ser esos guerreros que Él quiere que seamos y poder estar habilitados para combatir las huestes de maldad, poder estar habilitados para predicar las buenas nuevas de salvación, estar habilitados para preparar el camino del Señor que viene pronto. Pero si cristianos dentro de las iglesias todavía siguen pensando que solamente se quieren conformar con el regalo de la salvación, pero que ya no tienen que hacer más nada, vamos a seguir débiles y vamos a seguir siendo una iglesia débil. Y el Señor Jesús no murió en la cruz para recibir una iglesia débil. Él murió en la cruz y resucitó para recibir una iglesia con autoridad. Con autoridad de Él. ¿Quieres ser autoridad? ¿Quieres ser autoridad?
Entonces tenemos que pensar mucho en las palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Aquel que se dio a sí mismo por mí, porque me amó. ¿Entienden? El Señor se dio a sí mismo porque nos ama, porque nos amó desde el principio. Y ese amor nosotros le debemos retribuir con una vida consagrada a Él, con una vida entregada verdaderamente a Él, no una vida religiosa, no una vida vengo todos los domingos, vengo todos los martes, vengo todos los jueves, vengo todos los talleres, vengo todos los cursos, vengo a todo, pero sigo siendo aquel. Sigo siendo aquel, como el cantante es español que dice, sigo siendo aquel peleador, sigo siendo aquel burlista, sigo siendo aquel que vive hablando mal de la vecina, sigo siendo aquel que presto mi oído para el chisme, sigo siendo aquel que desparramo los chismes, sigo siendo aquel que no perdono. ¿Qué seguimos siendo? Que en esta noche podamos reflexionar sobre eso, porque Cristo vive. Cristo está vivo. Y nosotros no podemos estar muertos. Nosotros no podemos estar muertos por causa del pecado. Nosotros debemos estar vivos por causa de Cristo en nosotros, porque Él nos dio la libertad. Entonces tenemos que estar felices, gozosos de que le servimos a un Dios verdadero, de que venimos a la casa de Dios para tener comunión los unos con los otros. Que somos imperfectos, seguimos siendo imperfectos, pero cada día vamos renunciando, entregando nuestro yo al Señor para ser transformados por su Espíritu en mejores personas, en mejores hijos, en mejores hermanos en la fe, en mejores. Siempre pensemos eso. Todavía podemos mejorar un poco más. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Y ahí pregúntate en tu mente, en tu corazón, mientras oras, trata de escarbar un poquito dentro de tu corazón y piensa qué puede haber todavía dentro que no le hayas rendido al Señor.